Y nada. Ya. Entonces vamos a empezar con lo básico. Bueno, el primer tema a tratar van a ser los sinónimos. Quiero saber más o menos qué concepto tienen de los sinónimos. Sí, mira, ahí. Más o menos qué concepto tienen, qué idea tienen, a ver, qué bases estamos. Cuando yo les hablo de sinónimos, ¿qué concepto tienen? Si me pueden ayudar, por favor. Yo tengo entendido que el sinónimo es como que lo opuesto. Sinónimo. Ya el Mismo otro. pero diferente. Lo Ya, mismo pero con otra palabra. exacto. Más o menos por ahí va. Cuando nos estamos refiriendo a sinónimos, son palabras o expresiones que son diferentes, pero tienen el mismo significado. Generalmente a esto se dice que son diferentes significantes, es decir, se escriben diferente, pero se refieren a lo mismo, te viene la misma imagen mental. Por ejemplo, un sinónimo podría ser los distintos nombres que utilizamos para una pareja, por ejemplo. A una pareja, dos personas enamoradas, se les puede decir en Ecuador enamorados, novios, por ejemplo, para novia en algunos países se dice jeva. Entonces nos estamos refiriendo a lo mismo, por lo que es un sinónimo. Ahora, existen distintos tipos de sinónimos. Hay sinónimos que son totales, que son los que se reemplazan exactamente en tu cabeza. Por ejemplo, si yo digo asno, te viene una imagen mental a la cabeza. Un animalito de 4 patas que generalmente es utilizado para la carga, pero también se le puede llamar burro y te viene a la cabeza la misma imagen mental, ¿cierto? Entonces estos serían sinónimos totales. ¿Este tipo de sinónimos está entendido hasta ahora? Para pasar con la siguiente clase de sinónimo. Chicos, ¿sí me escuchan? Necesitamos que puedan comunicarse conmigo. Ya sé que en las clases virtuales a veces es como que un poquito difícil hablar, pero necesito que me digan si entienden o no entienden para buscar otras palabras con las que explicarles. Entonces, por eso me gustaría saber, este primer tipo de sinónimo, ¿está entendido? ¿Entendieron lo que son los sinónimos? ¿Hasta ahí? Sí. Ya. Bueno, entonces vamos a pasar a otra clase de sinónimos. El segundo tipo de sinónimos serían los sinónimos parciales. Que los sinónimos parciales van a ser sinónimos que depende mucho el contexto en el que esté puesta una palabra. En algunos casos, algunas palabras van a servir de sinónimos y en otros no. Entonces, por ejemplo, tenemos el sinónimo referencial. Como su mismo nombre indica, este tipo de sinónimos busca hacer referencia a, no es exactamente lo mismo, pero tiene relación. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del término bebidas, es un campo muy amplio. Podemos hablar, por ejemplo, de un jugo, de el agua, de un refresco. Entonces, en ciertos casos estos vendrían a ser sinónimos. Por ejemplo, estoy tomando un agua, estoy tomando una bebida. En este caso, agua y bebida funcionan como sinónimos. ¿Entendido esa parte? Sí. Ya. Ahora, vamos a pasar con otra clase de sinónimos. Existen también los sinónimos contextuales. Estos van a depender mucho de el texto que tengan delante y detrás para poder entender el significado de la palabra que queremos buscar el sinónimo y para buscar palabras similares. Por ejemplo, cuando tú estás diciendo que
tu amigo es muy antipático. Tú quieres buscar un sinónimo del adjetivo antipático. Entonces tienes que entender que en este caso antipático significa que está teniendo una personalidad desagradable que te genera rechazo a ti. Entonces buscas adjetivos similares. Por ejemplo, sería repelente o grosero o pesado o, por ejemplo, si no te gusta cómo habla, y le puedes decir batracio. Esas son palabras por las que puedes sustituir este adjetivo. ¿Eso está bien? ¿Hasta ahí está bien? Chicos, ¿o este no está tan entendido? Este está bien. Sí, está bien, ya. De ahí vamos a pasar a una sinonimia de connotación. En esta sinonimia es, básicamente suelen ser más o menos expresiones con las que la persona que emite el mensaje, el autor de la frase, quiere dar a conocer ciertas impresiones que tiene de las cosas. Por ejemplo, cuando un evento estuvo magnífico, la gente ya no utiliza la palabra magnífico por lo general, sino dice como, ay, estuvo genial, estuvo brutal, expresiones así. Entonces, estas expresiones van a ser expresiones sinonímicas. O sea, que no siempre va a ser solo una palabra, pueden ser dos palabras o una frase la que te ayude a formar el sinónimo de la palabra que estás buscando. Ahora, para que se cumpla la sinonimia tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tenemos que tener en cuenta la palabra a la que estamos buscándole el sinónimo. Por ejemplo, aquí es extranjero. Tenemos que ver la categoría gramatical. ¿Saben qué es una categoría gramatical? El que más se acerca. Una categoría gramatical significa que tenemos que ver qué es la palabra a la que vamos a buscar un sinónimo. ¿Qué es extranjero? Las categorías gramaticales son sustantivo o nombre, como lo conozcan. Adjetivo, verbo, adverbio. O sea que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, aquí queremos buscar extranjero. En este caso, ¿qué sería extranjero? Un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio, una preposición. ¿Qué sería extranjero, chicos? Sustantivo. Claro, es un sustantivo. Entonces, es muy importante a la hora de buscar el sinónimo que busquemos que entre las opciones que tenemos aquí haya sustantivos. Por ejemplo, si aquí estuviera, por ejemplo, enrarecer, como esto es un verbo, quedaría descartada esta opción. Porque no se puede buscar un sinónimo si esto es un sustantivo, tenemos que buscar a fuerzas un sustantivo. No podemos reemplazarlo con un adjetivo, un adverbio, por mucho que se parezca. Entonces tienen que tener cuidado con eso porque en el examen también les ponen verbos que podrían ser, pero al ver la palabra a la que vamos a buscar el sinónimo quedan descartados. Entonces, esa es la primera condición que se tiene que cumplir, que sea de la misma categoría gramatical. La segunda es que tenemos que fijarnos si nos presentan el ejercicio tal como está aquí, que es únicamente la palabra y buscar la que más se asemeje, o si nos las presentan en oraciones. Si nos las presentan en oraciones, es importante ver la palabra que está resaltada, pero también es importante ver las palabras que le acompañan, ya sea adelante o atrás. Por ejemplo, aquí vamos a buscar, ya, capacidad. Supongamos que nosotros queremos buscar el sinónimo de la palabra capacidad.
Y nos viene esta oración. Se consideran con palabras sinónimas, bueno, así, nos presentan de aquí hasta aquí. Y nos viene resaltada la palabra capacidad. Entonces, se nos ocurren muchos sinónimos en la cabeza, pero tenemos que tener en cuenta que hay sinónimos contextuales, que a veces cambia de acuerdo a el contexto de la oración, por lo que sería importante ver que dice capacidad de sustitución. Nos estamos dando una idea que este, por ejemplo, significa habilidades, ¿verdad? Habilidades, destrezas, que esto significa cosas que yo puedo hacer. Entonces, ya teniendo en cuenta el significado de esto, vamos a buscar los sinónimos que nos aparezcan. Y por ejemplo, si tenemos habilidades o destrezas, o destreza o habilidad, que sería lo más correcto, porque eso también tenemos que ver que esté, por ejemplo, si el sinónimo, la palabra que estamos a punto de buscar está en singular, los sinónimos también tienen que estar en singular. Si está en plural, extranjeros, aquí también tendríamos que tener en plural. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Ya. Entonces, una vez explicado esto, vamos a pasar con los ejercicios. Vamos a ver. Primero, a ver, tenemos la palabra extranjero. Ya hemos dicho que los sinónimos son palabras que signifiquen lo mismo o parecido. Entonces, un extranjero es una persona que es de fuera, que no es de esa ciudad, de ese país, de donde sea, que no es natural, originario de ahí. Entonces, nativo, ¿qué significa nativo? Propio de un lugar. Claro, si estamos diciendo que extranjero es de afuera y que nativo es de adentro o propio, ¿este será sinónimo o no? No, No, este vendría a ser antónimo. Los antónimos, en cambio, son ideas opuestas, significados opuestos. Entonces, este de aquí quedaría descartado por ser antónimo. Ya, sigamos con la siguiente. A ver, el literal B nos pone forastero. ¿A qué nos suena forastero? ¿Qué otras palabras se nos asemejan? ¿O qué significa? alguien que viene de afuera. Claro, esto significa de afuera, lejos también. Entonces, esta podría ser, la vamos a tener aquí en veremos. En veremos en qué podría ser. Extranjero, con raro. ¿Se relaciona extranjero con raro? ¿Son sinónimos? Raro creo que vendría a ser adjetivo. Ajá, esa es una. Entonces, por eso ya quedaría descartada. Esto funcionaría como sinónimo, por ejemplo, al hablar de sabores extranjeros. Ahí extranjeros se convertiría en adjetivo y podría ser un sinónimo de raro porque un sabor extranjero es un sabor que no conozco, un sabor nuevo, un sabor de afuera. Entonces, un sabor peculiar. Entonces, aquí, si por ejemplo serían sabores extranjeros, podríamos decir que raro podría funcionar como sinónimo. Pero en este caso, como muy bien el compañero ha dicho, raro no funcionaría. Vamos al siguiente. Nos dice la palabra desconocido. Desconocido es, no y por qué.
También vendría a ser adverbio. Desconocido puede funcionar en este caso como adjetivo, porque a menos que tú le pongas, por ejemplo, el desconocido jugó, yo qué sé, esto ahí pasaría a ser sustantivo. En cambio, si lo tienes solo, funciona como adjetivo. Por ejemplo, sabores desconocidos, lugar desconocido, chico desconocido. En este caso no funcionaría, por lo que también quedaría descartado. Pasamos con la última opción, extraño. Extraño, si nos damos cuenta, vendría a ser sinónimo de ¿qué opción? De las que tenemos ahí. Pero ¿Perdón? de raro. Exacto. Estos dos de aquí son sinónimos. Y si hemos dicho que raro en este caso no es la más parecida a extranjero y extraño es sinónimo de raro, quedaría descartada. Por lo tanto, la opción correcta sería forastero. ¿Hasta ahí todo entendido? Sí. Ya. Ay. Listo. Vamos a la siguiente. La siguiente palabra es asistir. Lo primero, ¿a qué categoría gramatical pertenece? Verbo. Exacto. Esto es un verbo. Primero vamos a comprobar que todos sean verbo. ¿Consentir es verbo? Sí. Ya. ¿Agregar es verbo? Sí. ¿Concurrir es verbo? Sí. ¿Vigilar es verbo? Sí. ¿Y presenciar es verbo? Sí. Ya. De momento todas las opciones pueden ser. Ahora vamos a empezar a descartar. Vamos con la primera opción. En la opción A nos dice la palabra, el verbo consentir. Teniendo en cuenta que asistir es, ¿qué es asistir? Concepto de asistir. Ir a un lugar. Claro. Entonces, si esto es ir a un lugar, ir a un lugar, consentir, el verbo consentir se refiere a una persona, animal o cosa, dar mimos o tener atenciones con algo o alguien. En este sentido, estos dos se relacionan, consentir con asistir, ¿se relacionan los significados? ¿Son parecidos o no son parecidos los significados? No. No, entonces ya de primeras descartamos esta. Vamos con la siguiente. Nos dice el verbo agregar. Agregar. Esto sería añadir, añadir o sumar. ¿Se parecen las definiciones? No. Descartado. Concurrir. ¿Sabemos lo que significa concurrir? Sí. Ya. ¿Qué significa concurrir? Un lugar por donde algo que se hace continuamente. Ya. Esto es algo continuo. ¿Listo? Entonces, este
en cierto modo podría ser, pero no, o sea, tiene relación porque es algo que pasa o algo a donde vas mucho. Tiene relación, pero hay que pensar mucho, hay que tener mucho detalle, hay que ser muy imaginativos para ver que concurrir y asistir serían sinónimos. Entonces, cuando tenemos esas ideas de que puede ser, pero es muy alejado, generalmente no es. ¿Me hago entender? Sí. Ya. Entonces, en este caso, esta también quedaría descartada. Nos quedan dos. A ver, concepto de vigilar. Estar pendiente de una cosa o de una persona. Claro, entonces sería estar pendiente. Espiar, puede ser. Entonces, este concepto de vigilar, ¿se relaciona con el concepto de asistir? ¿Son iguales, son parecidos, sí o no? No, No, entonces esta opción también nos quedaría descartada, quedándonos como única opción presencial. Entonces, una vez descartada, por descarte podemos hacer esto, si no, si sabemos lo que es presencial, también lo vamos a comprobar. Presencial es estar presente, por ejemplo, aquí presente en algún lugar. Si estamos diciendo que asistir es ir a un lugar, estar presente, estos dos serían sinónimos, ¿cierto o no? Chicos, Sí. ya. Vamos al tercero. A ver, nos dice que tenemos que buscar finalizar. Ahora tenemos que ir yendo un poquito más rápido. Primero, rápido, vamos a darnos cuenta qué categoría gramatical es. Como termina en ar, es un verbo. Finalizar es terminar algo. Terminar cualquier cosa. Y rápidamente vamos a ver si son verbos. Termina en ar, termina en ir, termina en ar, termina en ar, termina en ar. ¿Son verbos? Sí, son verbos. Entonces, no podemos descartar ninguno porque todos pertenecen a la misma categoría gramatical. Vamos con los significados. Limitar, ¿será sinónimo de finalizar? No. Ay, bueno, sí. A ver, limitar, vamos con el concepto de limitar. ¿Ya? A ver, cuando nosotros ponemos límites, es que nosotros estamos dando ciertas reglas o ciertas cosas que no se pueden pasar, rebasar. Limitar es más como encerrar, como controlar cualquier situación, comportamiento, o por ejemplo, los límites de los países son las fronteras que nos dicen hasta dónde es Ecuador, hasta dónde empieza Perú. Entonces, si estamos diciendo que finalizar es terminar, limitar podría ser, pero dependiendo del contexto. Pero en este ejercicio nos están diciendo que busquemos la palabra de significado igual o muy parecido. Aquí está la clave. Nos están diciendo muy parecido. Entonces tenemos que buscar lo que sea exactamente una copia. Aquí tenemos que concentrarnos en los sinónimos totales. Que cuando tú digas una palabra, la que escojas automáticamente para tu cabeza sea lo mismo, te venga la misma imagen mental y que no tengas que pensarla demasiado. Entonces, en este caso, limitar sí podría ser, pero pensando un poco. Vamos a tenerla ahí como probabilidad. Si encontramos una que más se parezca, limitar quedaría descartada y cogeríamos la que tenga un significado más acorde a finalizar. ¿Entendido?
Vamos con la siguiente. El siguiente opción tenemos el verbo concluir. ¿Qué significa concluir? Terminar, ¿Perdón? terminar algo, poner Claro, fin. claro. Entonces aquí vemos que esta también significa terminar o poner fin. Esta definición de aquí es igual o se parece a la definición de aquí. Sí, Sí, entonces en este caso la respuesta sería que limitar ya queda descartada y que concluir es la respuesta correcta. Y ya no tenemos que fijarnos en esta, ni en esta, ni en esta. Pero por si acaso vamos a comprobar. Llegar ¿es sinónimo o no? Vamos a ver, el llegar a una parte es como arribar. Arribar, o estabas en un lugar y te desplazaste hasta otro, llegaste a tu destino. Por ejemplo, estabas en tu casa, ibas al colegio, llegaste al colegio. Entonces, no es terminar, finalizar o concluir. Entonces, esta quedaría descartada. Por ejemplo, fijar. ¿Qué significa fijar? Mantener fijo algo. ¿Qué significa? que no se mueve. Ajá, que no se mueva, que esté estático. Por ejemplo, si hablamos de fijar conocimientos, es que esos conocimientos se queden en tu cabeza. O sea, fijar es que lo que sea que estemos fijando se quede estable. Entonces tampoco tendrías relación con concluir, terminar. Quedaría descartado. Y por último, colindar. ¿A qué nos suena colindar? Si no sabemos bien qué es, vamos a pensar en palabras que se le asemejen. Por ejemplo, colindar, colindar. Por ejemplo, linderos. Sí, hemos escuchado sobre los linderos, ¿verdad? Por ejemplo, la casa de mi tía está colindando o tiene como colindero la casa de mi abuela. Colindar significa que está al lado de, por ejemplo, aquí está una casita, aquí está otra casita y aquí, por ejemplo, hay un caminito. Estas dos casitas son colindantes porque están unas junto a la otra. ¿Entendido ese concepto? Entonces vemos que tampoco tiene sentido colindar con finalizar. Y la respuesta correcta, como ya dijimos, es concluir. Vamos con la 4. La 4 van a realizar ustedes, ¿ya? Tenemos adquirir, conducir, consentir, obtener, aceptar y cancelar. A ver, quiero que uno de ustedes me ayude y empiece viendo qué es la categoría gramatical, si todas pertenecen a la misma categoría gramatical y a irme explicando como lo he estado haciendo yo hasta ahora. A ver, ¿quién se anima? Sin miedo. Conducir no es. Conducir no es. Ya. Conducir tampoco. Conducir no es. Primero, vamos a ver lo primero, ¿ya? Adquirir, ¿qué tipo de palabra, qué categoría gramatical es? Verbo. Ya. Primero eso, verbo. Todas las opciones que tienes aquí, ¿son verbos, sí o no? Sí. Sí, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿por qué descartaste conducir? Explícame. Porque es una acción que no tiene nada que ver. Muy bien. Entonces, vamos con el segundo término. Consentir, ¿será o no sinónimo? Tampoco. Tampoco, muy bien. Obtener, Sí. sí, vamos a ponerla en probable. A ver,
Definición de obtener. Adquirir. Muy bien. Pero con otras palabras, obtener es que tienes que Tener algo. ajá, que te den algo. Muy Conseguir algo. conseguir, muy bien, ¿ves? Ya tienes otro sinónimo ahí. Vamos bien, vamos. En obtener la dejamos como probable, a ver, si se parece bastante, vamos a ver si hay otra que se parezca o si es definitivamente esa. Siguiente, aceptar. ¿Eso no? No. No. ¿Por qué la opción de aceptar no es? No tiene nada que ver con. Ajá. Adquirir es que yo con mis propios medios, ya sea trabajando, ya sea, no sé, estudiando, yo consigo las cosas que yo quiero. O sea, yo, por ejemplo, adquiero una lavadora. Yo estoy comprando esa lavadora, yo he trabajado, yo tengo dinero, entonces yo por mis propios medios los estoy consiguiendo. En cambio, aceptar es como que alguien me está proponiendo o me está dando algo y yo digo sí. O sea, en eso no requiere ningún esfuerzo. Por eso en este caso aceptar no sería lo mismo que adquirir. Aunque hay casos, dependiendo del contexto, en los que sí podría funcionar como sinónimo. Por ejemplo, adquirí mi licuadora mediante un regalo de Martita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es una frase sinonímica. Podría ser, yo acepté la licuadora que Martita me regaló. En ese caso, aceptar y adquirir funcionarían como sinónimos, porque yo la obtengo. ¿Ven la diferencia? Chicos, ¿sí me di a entender o los confundí un poco con eso? Y esté claro. Ya. Vamos con la última. ¿Por qué cancelar no sería o sí sería? Podría ser en partes como antónimo. Sí, puede ser, puede funcionar. Entonces, tal y como dijiste, aquí la opción correcta es obtener. Bien. Ahora, tu compañera, por favor, a ver si me puede ayudar con la número 5, tal y como hizo tu compañero. Tenemos la palabra asombro. Lo primero, categoría gramatical. ¿Qué categoría gramatical es? A ver, de verbo no podría hacerlo. ¿Perdón? De verbo no podría hacerlo. No, verbo no, porque No. no termina en ar. En algo, algo. Ajá. Entonces, verbo descartado. Ahora, vamos a ver si es un sustantivo, ¿vale? Si no puedes identificar, vamos a darte unas pistas. Dijimos que verbo no puede ser porque no tiene terminaciones de infinitivo, como por ejemplo en la que está abajo. Entonces, verbo descartado. Vamos a ver, te voy a ir aquí, categorías gramaticales. El verbo que termina en ar, tenemos que descartado. La siguiente que tenemos es sustantivo. Para identificar si es sustantivo o no, vamos a ponerle artículos delante, ¿ya? O tenemos que tratar de hacer una oración donde este sea sujeto. Por ejemplo, la asombro no podría ser. El asombro sí podría ser. ¿Ya? El asombro, por ejemplo, de
Entonces sustantivo. Tenemos que ver cómo funciona, porque por ejemplo, aquí no nos pone él, aquí solo está la palabra asombro. Y si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, vergüenza, sorpresa, vanidad, contrariedad, peligro, no vienen a ser, por ejemplo, de sorpresa el adjetivo, ¿cuál sería? El adjetivo de sorpresa sería sorprendido. Sorpresa sería sustantivo. Entonces, esto ya nos da una pista. Si pudimos poner él y si pudimos pasar las opciones, o por ejemplo, asombro, vamos a pensar en el adjetivo. El adjetivo sería asombrado. Entonces, también podemos ver esas maneras de ver si es un sustantivo o un adjetivo. Por ejemplo, ya dijimos que, como bien dijiste, asombro aquí está funcionando como sustantivo. Adjetivo no sería. Entonces, vamos a comprobar que todas sean sustantivo. Espera, sustantivo. Sorpresa, ya dijimos que el adjetivo es sorprendido, por lo tanto, sí es sustantivo. Vergüenza, ¿es sustantivo? Sí, Sí, porque el adjetivo sería avergonzado. Contrariedad, ¿es sustantivo? sí. Sí, el adjetivo en este caso sería. ¿Cuál sería el adjetivo? ¿Cuál sería de contrariedad? Si lo queremos pasar a adjetivo, ¿cuál sería? Con claridad, a ver. Ajá. Lo contrario, pues. Aquí sería, por ejemplo, contrariado. Contrariado. Ajá. Una persona que se encuentra contrariada es que no sabe muy bien qué hacer, que tiene un asunto que tiene, por ejemplo, su pensamiento, su corazón dividido en dos. ¿Ya? Por ejemplo, de peligro, peligro es sustantivo, ¿sí o no? Sí, Sí. El adjetivo sería. El adjetivo de peligro. peligroso. No, Eso. Peligroso sería el adjetivo. Y de vanidad, el adjetivo sería. vanidoso. ¿O no? Eso. Sí, muy bien. Vanidoso. Vanidoso. Entonces hemos comprobado que todos son sustantivos. Hasta ahí todos tienen la misma categoría gramatical. Ahora nos vamos a ir con definiciones para ver cuál se parece más. Vamos con la primera. A ver, sorpresa. ¿Qué significa? Una persona sorprendida o que se queda estupefacta. Ya, muy bien. Mira, ahí buscaste otra. Estupefacción, en este caso, para hacerlo sustantivo, sería sinónimo de sorpresa. Entonces, es algo que no te esperas, algo que te deja helado, algo que te deja sin palabras. ¿Y cuál es la definición de asombro? ¿Qué significa asombro? Como algo similar. A ver, Exacto. Cuando tú te asombras es algo que te deja sin aliento, que no te esperas, sorpresa. Entonces nos damos cuenta que en este caso sorpresa podría ser. Lo vamos a dejar a ver si no encontramos otra que se parezca más. Vergüenza. ¿Tiene relación con asombro? no, porque como que algo de incomodidad. Ya. Entonces descartada. Contrariedad. ¿Tiene relación? No, También descartada. Peligro. ¿Tiene relación? tampoco, no, Tampoco. Vanidad. ¿Tiene relación? no, No. En este caso, entonces la respuesta sería sorpresa. muy bien. Vamos con la 6. Tu compañero. Vamos a ver. Categoría gramatical de saquear. Verbo. Muy bien.
Las opciones que tienen, ¿son todas verbo? ¿Sí o Sí. no? Bien. Vamos, definición de saquear. Eh, extraer algo, coger. Ya. Extraer, coger. Listo. Recoger. ¿Se parece o no se parece? No. No, descartado. Despojar. ¿Se parece o no se parece? Sí. Sí. La marcamos como posible. Ya. Pelear. ¿Se parece o no se parece? No. No. Desvestir. ¿Se parece o no? Ay, vestir, perdón. ¿Se parece o no se parece? No. No. Obtener. ¿Se parece o no se parece? No. No. Ya. Entonces nos quedamos con Despojar. listo. Otra vez tu compañera. Vamos. Eterno. Categoría gramatical de eterno. Mm, puede ser ambas, ¿no? Adjetivo y sustantivo, ¿o no? En este caso, eterno sería adjetivo, porque el sustantivo Adjetivo. de eterno sería eternidad. Porque no puedes decir, cuando tú dices el eterno, tienes que decir el eterno qué. Te exige, la palabra eterno te exige que digas, por ejemplo, el eterno libro, el eterno cuadro, el eterno sufrimiento. O sea, necesitas sí o sí otra palabra que la acompañe. Entonces, este vendría a ser un adjetivo. Mientras que, por ejemplo, si tú dices la eternidad o se me hizo una eternidad, esperar. Tú estás diciendo una eternidad, entonces eso ya es sustantivo. ¿Claro hasta ahí? Ya, entonces vimos que en este caso es un adjetivo, ¿verdad? Adjetivo. Comprueba que todas las opciones sean adjetivos. ¿Son o no son adjetivos? A ver, vamos a transformarlas, ¿vale? Por ejemplo, de breve tenemos brevedad. ¿Ya? Entonces, breve sí sería adjetivo porque podemos decir un momento breve o estuve brevemente con ella. Entonces, nosotros podemos decir breve en adicional, dando información, complementando a algo. Entonces, esto sería un adjetivo. ¿Ya? Vamos con sagrado. Sagrado, por ejemplo, algo que se me ocurre ahora, el sagrado corazón de Jesús. Ya, si estás diciendo el sagrado corazón, sagrado está acompañando a corazón, está complementándolo, definiéndolo, dándole más cualidades. Entonces, por lo tanto, sí sería adjetivo. Perpetuo, ¿sería o no sería adjetivo? Sí. Sí, muy bien. Durable, ¿sería o no sería adjetivo? También. Sí. También, muy bien. Místico, ¿sería o no sería adjetivo? Sí, sí sería. Sí, ya. Hemos comprobado que todos son adjetivos, entonces no podemos descartar ninguno por este lado. Vamos con los significados. A ver, eterno, ¿qué significa? Concepto de eterno. A ver. Algo que no tiene fin. Ya. Algo que no tiene
fin, que dura mucho. ¿Ya? Ahora vamos. Eterno. Ya, primera opción tenemos breve. ¿Qué significa breve? Algo corto. Claro, algo que termina rápido. En este caso, breve, ¿qué vendría a ser de eterno? Mm, Si decimos que eterno es que dura mucho, que no tiene fin, y que breve es algo corto, que se acaba no sería rápido, estamos viendo que son ideas diferentes. No sería diferentes, contrarias. Entonces, por ejemplo, breve, aquí vendría a ser un antónimo de Antónimo de eterno. Esto es corto, poco. Entonces, aquí dice dura mucho y aquí dice poco. Entonces, esta de aquí vendría a ser antónimo. Ya, vamos con el siguiente. Sagrado. Es algo excepcional que merece respeto. Ya. Entonces, en este caso, ¿sería sinónimo o no? No, No, descartado. Perpetuo. perpetuo. ¿Sabes el significado o no? No, eso sí, no Ya. me. Cuando no sabemos el significado, tenemos dos opciones. Buscar palabras similares o oraciones similares que nos suenen o ver las demás opciones. En este caso, recomiendo más buscar como ejemplos en tu cabeza que hayas escuchado en la radio, en las noticias, algo para darte un contexto. Por ejemplo, cuando te dice que el asesino fue condenado a cadena perpetua, ¿qué significa? Que el asesino nunca va a salir de la cárcel. O sea, que se va a quedar mucho tiempo ahí. No es un tiempo definido, no es como, ay, le dieron 20 años de prisión. No, le dieron cadena perpetua, o sea, que se va a quedar ahí todo el tiempo que pueda hasta que muera. Entonces es algo que va a durar mucho tiempo, no se sabe cuánto tiempo. ¿Ya? Vamos a tener este concepto ahí, relacionándolo con algo que has escuchado. Si no, vamos a probar con la otra opción. La otra opción es ver las demás opciones y ir descartando. Y por ejemplo, si las otras opciones no son, ya por lógica sería que la que tú no conoces la palabra, el significado, ese es. Vamos con la siguiente, ¿vale? Vamos con la D, durable. ¿Es sinónimo o no es sinónimo? Mm, durable. Lo que sí podría ser porque algo duradero. Entonces, creo que ese sí sería. Claro, esta podría ser. Ya. Vamos con místico. ¿Puede ser o no puede ser? Místico. Tampoco me sé el sinónimo. A ver, vamos a ver con algo que se nos venga a la cabeza. Místico, por ejemplo, nos dice, cuando nos hablan de misticidad, nos hablan como de magia, de algo irreal, de algo espiritual. A eso se refiere místico. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿se relaciona o no se relaciona con eterno? No. No, descartado. Entonces, estamos entre perpetuo y durable. Vamos a ver. Cuando tú estés hablando de algo eterno, como tú dijiste, es algo que no tiene fin. Cuando tú hablas de algo durable, es algo que es muy resistente, que va a aguantar, pero que al fin y al cabo, dentro de X tiempo, va a terminar deteriorándose. ¿Ya? ¿Entienden eso? Ahora, si entendemos eso,
Y sabemos que eterno no tiene fin, o sea, eterno no se va a deteriorar, eterno no va a haber un momento en el que se acabe, porque eterno es hasta el infinito. Y durable es algo que es resistente, pero que con el paso del tiempo va a irse debilitando. No sería esta de aquí. Esta sería si estuviera dentro de una frase. Eso nos podría servir durable como sinónimo. En cambio, en este caso sería perpetuo. Ahora sí les voy a decir el significado de perpetuo. Perpetuo es que dura para siempre o que dura de demasiado tiempo. Por ejemplo, es algo continuo que no se ve interrumpido por nada. Por eso te digo que al referirse a cadena perpetua se están diciendo a que no tiene posibilidad de salir, de pedir apelaciones, de nada, sino que se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí todo el tiempo, que dura mucho. Por ejemplo, un sinónimo de perpetuo sería incesante o imperecedero o continuo, igual que eterno. Entonces, en este caso, estos dos vendrían a ser sinónimos. ¿Entendieron por qué no durable y por qué perpetuo? Sí. Ya. Vamos a pasar con la siguiente parte, ¿vale? Con completar oraciones. Ya. En el examen te van a presentar más o menos así. Espacios en blancos para que tú vayas rellenando. Aquí es muy importante lo que dice aquí. Tienen que tener sentido lógico y coherente. Y para la lógica y la coherencia es importante dos cosas, que esto seguramente han visto en el colegio. A ver, voy a pedir que me lo expliquen después. Es importante el género y el número. ¿Quién me dice qué es el género y el número de las palabras? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Género sí es femenino, masculino. Claro, Y el número sí es en plural o singular. eso. Masculino, femenino, singular y plural. ¿Por qué es esto importante? Porque para que tenga un sentido lógico y para que sea coherente, para que tú cuando te lo digan lo entiendas, es importante que utilices, por ejemplo, si el verbo está en singular, el sustantivo, el adjetivo, todo va a tener que estar en singular. Por ejemplo, no puedes decir, qué sé yo, el perro corrieron en el parque. Ahí te estás dando cuenta que algo no tiene lógica, que algo está mal. Tiene que ser el perro corre o corrió en el parque. O sea, si es solo una persona, el verbo, el adjetivo, todo va a tener que referirse a esa persona y no a más, porque si no ya es algo ilógico, algo que no cobra sentido. Entonces, lo primero en lo que nos vamos a fijar es en eso. En la palabra que, por ejemplo, aquí tenemos la palabra fundamento, ¿verdad? Fundamento, según la terminación. ¿Qué género y qué número tiene? Masculino y Muy bien, masculino. Ay. ¿Y qué número? singular. Singular. Entonces tenemos que buscar una palabra que esté en masculino y en singular. Vamos a ver. Lógico, si está en masculino singular, psicológico, bien, 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 bien. Todas están bien. Vamos con la segunda parte. Dices que se encuentra entre los, ya, importante esto. El artículo los. Género y número de este artículo.
Los, ¿para qué se Plural. usa? Eso. Plural. Plural. ¿Y qué más? ¿Masculino o femenino? Masculino. Ya, masculino. Vamos a ver en las opciones. Niños, ¿es plural y masculino? Sí. Sí. Gatos, ¿es plural y masculino? Sí, Sí. Sí. Animales, plural y masculino. sí, Bien. Infantes, plural y masculino. sí, Bien. Bebés. No, aquí pone bebés. Dice los bebés. Aquí, por ejemplo, esta quedaría descartada porque bebés se refiere a un verbo. Si quisiera decir bebés, tendría que llevar acentuación. ¿Vieron? Aquí ya descartamos una. No es la E. Ahora, vamos con otras pistas que nos puede dar la oración. Aquí es importante también que vean los conceptos de las palabras que tienen delante y detrás. Por ejemplo, dice el fundamento de la vida. ¿Qué es un fundamento? ¿Cuál es el concepto de fundamento, de fundamental? Un argumento. Cuando tú dices, por ejemplo, es fundamental que los niños sepan escribir. ¿Qué estás queriendo decir? Es básico eso. Que es importante. Ajá, exacto, es importante, es básico. Entonces, como tú dijiste muy bien, básico, básico es algo que se relaciona con fundamento. Un fundamento es una base sobre la cual está sentada algo. Un fundamento es lo primordial, lo que necesitas para empezar a construir. Entonces, en este sentido, como básico y fundamento se relacionan, esta vendría a ser la respuesta. Vamos a comprobar si tiene sentido o no tiene sentido. Dice, el fundamento básico de la vida es la curiosidad que se encuentra entre los infantes en su forma natural. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? sí, Sí. Entonces ahí hemos comprobado que es esta. Pero vamos a ver si las otras carecen de sentido, ¿ya? Por ejemplo, dice, el fundamento biológico de la vida es la curiosidad que se encuentra en los niños de forma natural. Esta podría ser, pero nos está diciendo que tenemos que buscar el que tenga un sentido más lógico y más coherente. Sí está bien si, por ejemplo, en cualquier redacción ponemos biológico y niños, pero si queremos ver la relación, si nos tenemos que ayudar mucho sobre, como dije, con las palabras que están tanto delante como detrás. Si existe alguna relación de una palabra con una opción, es esa sin dudarlo. Entonces, aunque esta podría ser, no es, porque hay otra que es más acorde. Dice, el fundamento psicológico de la vida es la curiosidad que se encuentra entre los gatos en su forma natural. ¿Tiene sentido? no, no tiene sentido. No, muy bien. Entonces quedaría descartado. Siguiente, el fundamento instintivo de la vida es la curiosidad que se encuentra entre los animales en su forma natural. ¿Tiene sentido? No, No. Entonces ya hemos comprobado que en este caso la respuesta es básico e infantes. Básico e infantes. Listo. Vamos con la que sigue, ¿ya? Dice, por lo general,
La gente no comadrea respecto a las... Aquí, ¿cuál es la palabra importante? Solo en esta primera parte de la oración. Por lo general, la gente no comadrea respecto a las. ¿Cuál es la primera parte importante? ¿En qué nos fijamos primero? Aquí nos fijamos primero en lo que está antes del espacio en blanco, ¿ya? Antes del espacio en blanco, ¿qué tenemos? Un artículo. ¿Qué artículo es? Las. Vamos a ver, género y número de las. ¿Qué es las? ¿Masculino o femenino? Femenino. ¿Singular o plural? Plural, muy bien. Ya. Entonces vamos a ver qué tal están las respuestas. Dice cosas, termina en A y tiene S. Entonces es femenino plural. Bien. Cuentas, igual, termina en A y tiene S. Femenino plural. Virtudes. El E es neutro, puede ser masculino o femenino. ¿Cómo comprobamos si es masculino o femenino? Poniéndole el artículo delante, por ejemplo. Lo podemos hacer, las virtudes, ¿queda bien? O los virtudes, ¿cuál queda bien? Las. Con las. Las. Entonces, en este caso, las virtudes, como podemos decir, las sería femenino. En este caso, la E está actuando como femenino y la S como plural. Entonces, también concuerda. Infidelidades. Tenemos otro caso donde tenemos una E. ¿Podemos decir las infidelidades, sí o no? Sí. Sí, entonces en este caso también infidelidades está funcionando como femenino, la E, y la S nos corrobora que es plural, entonces también puede ser. Las deudas, tiene una A, esto es más fácil, esto es femenino, y la S indica que es plural. Entonces hasta ahora todas pueden ser. Vamos con la segunda palabra importante. ¿Qué está antes de los puntitos que tenemos que completar? ¿Qué palabra está? La palabra o el posesivo sus. ¿Ya? Vamos a ver. En los posesivos generalmente no se puede ver el número a menos que tengas la oración completa. Pero sí se puede ver el número. En este caso, ¿qué número tiene sus? ¿Singular o plural? Plural. Plural, muy bien. Plural. Vamos a comprobar que todos tengan plural. Tiene S, tiene S, tiene S, tiene S, tiene S. Muy bien. Hasta ahí todas pueden ser, no podemos descartar ninguna. Ahora tenemos que irnos a las palabras importantes, aparte de las que ya señalamos. Dice, por lo general la gente no comadrea respecto. ¿Qué palabra destaca de esta parte? ¿Cuál nos puede dar una pista? ¿Qué palabra nos puede dar una pista? Virtudes. Ya, virtudes, muy bien. Pero vamos a explicar un poquito más, ¿ya? Veamos. Aquí si nos fijamos tenemos una pista muy grande que nos está dando la oración. Y esa pista está aquí, en este verbo de aquí, en esta acción de aquí. Comadrear. ¿Qué es comadrear? ¿Qué sinónimos tiene? Hablar. Comadrear. Conversar, pero más es a chisme, a chismosear. Y cuando tú estás chismoseando, por lo general, tú, por ejemplo, dices, ay, por ejemplo, fulanito se tiñó el pelo. Tú empiezas informando, ¿verdad? Pero cuando se lo estás contando a la otra persona genera una respuesta y puede ser como, ay, sí, le queda muy bien, se le ve muy bien, o, ay, no, se le ve más mayor, le queda feo ese color, no le va con el tono de piel. Entonces ya existe cierta crítica, ¿verdad?
Entonces, en eso se refiere a comadrear, chismosear. ¿Ya? Y nos está diciendo algo muy importante también. Aquí tenemos que señalar la palabra no. Dice, por lo general la gente no comadrea respecto a las virtudes de otras personas, sino acerca de sus vicios. ¿Esta estaría correcta o no estaría correcta? Sí, estaría correcta. Claro, porque estás diciendo que cuando vas a chismosear no hablas de las cosas buenas, sino que al final siempre terminas hablando de las cosas malas. Entonces, en este sentido, esta sería la opción que más acorde, que más sentido hace para completar esta. Por ejemplo, dice, por lo general la gente no comadrea respecto a las cuentas de otras personas, sino acerca de sus pagos. Esta no tendría sentido porque ya estamos diciendo que comadrear es no decir por lo general cosas positivas, sino cosas negativas. Entonces tenemos que buscar cuentas y pagos, quedaría descartada porque están hablando primero de algo positivo. Cosas y casos no tendría sentido porque al final no nos está diciendo nada en la oración. Dice, respecto a las cosas, sino acerca de sus casos. ¿Casos de qué? No nos está dando una información importante, no nos está diciendo nada. O sea, es una oración vacía, por lo que también quedaría descartada. Ahora dice, por lo general la gente no comadrea respecto a las infidelidades. Dice, no comadrea. ¿Ustedes creen que la gente no comadrea, o sea, no chismosea de las infidelidades, sí o no? Sí, 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 como si chismosean y aquí ponen no, esta quedaría descartada. Dice, por lo general la gente no comadrea acerca de las deudas. Sí, la gente sí comadrea acerca de las deudas, por lo que también quedaría descartada. Y tal como dijo tu compañero, es virtudes y vicios. ¿Listo? A ver, ahora es su turno. Vamos con la siguiente. Vamos primero, a ver, ¿qué palabras son las que primero tenemos que revisar, chicos? Las que están antes del espacio en blanco, que en este caso sería unos. Muy bien. Vamos con unos. ¿Qué tenemos que ver de unos? El número y el... Y y- el género. Ajá. Ya. Ya. ¿Qué número tiene? En este caso es masculino. Ya. Es masculino, eso es el género, ¿vale? El género es, ¿a qué se refiere? ¿A hombre o mujer? Eso es el género. El número es la cantidad. Si es una persona o muchas personas. En este caso, ¿a cuántas personas se refiere? ¿A una o a muchas? A muchas. Ya. En este plural, plural. Claro, entonces es plural. Muy bien. ¿Qué otra palabra tenemos que ver también? El significado de... Tenemos otro espacio en blanco, ¿verdad? Sí. Entonces también tenemos que buscar el género y el número de la palabra que está delante. En este caso, expresen es un verbo. Los verbos también tienen género y número. ¿Ya? Esto es un poquito más difícil de ver, pero la oración nos puede dar pistas. Por ejemplo, expresen, según la terminación, ¿se está refiriendo a una o varias personas? A varias. Varias. Entonces, el número sería singular o plural. Plural. Claro, plural. Ya. Dice, si no les dejamos. Ya, este les nos está dando una pista sobre el género, si es masculino o femenino. Y también, ajá, mira, puede funcionar como ambos, porque les es un pronombre que está reemplazando al sujeto. Entonces tenemos que ir un poquito más atrás y dice nuestros hijos. Hijos, ¿es masculino o femenino?
Masculino. Claro, entonces este les está reemplazando a nuestros hijos. Entonces, que nuestros hijos se expresen. Entonces, aquí sería que expresen, está funcionando también como masculino. Ahora vamos a buscar. Tienen que ser masculino y plural las opciones que nos dan. Aquí tenemos necios, ¿es masculino y plural? Sí, Necios, sí, correcto. Pensamientos, ¿es masculino y plural? sí. Correcto. Vamos con la otra página. Genios, ¿es masculino y plural? También, sí. Sí. Aquí miren, aquí tenemos una frasecita. Dice, lo que creen. Terminación en N. Masculino y plural, ¿es o no? Vamos a ver primero si es plural. ¿Es plural? No, Por ejemplo, si es, a ver, ¿se refiere a más de una persona o no se refiere a más de una persona? Creen. no, sí, sí. Ese Sí, sí, en varias personas. sí, entonces es plural. Ahora dice lo. Lo es masculino, entonces también sería masculino plural. Estúpidos, ¿es masculino plural? Sí, Su emoción, ¿es masculino plural? masculino. Plural. Sí, es masculino, pero no es plural. ¿Por qué? Porque aquí tendría que poner sus emociones para que sea masculino y plural. Entonces, por ejemplo, esta ya queda descartada. ¿Ya? Ahora dice, locos. ¿Masculino plural locos? Sí. Sí, Ya. Su deseo. ¿Es masculino plural? no, solamente tiene masculino. Ya. Entonces, fuera. Brutos. ¿Masculino plural? Sí, Sí. Sus creencias. ¿Masculino plural? sí. Ya. Vamos, entonces ya descartamos dos, nos quedan tres opciones. Vamos de nuevo a la oración. Dice, no podemos impedir que nuestros hijos piensen que somos unos, o sea, no podemos impedir, o sea, nos está indicando de impedir, es que por más que nosotros queramos, no va a ser como nosotros queremos. Hay algo negativo que está afectando y que nosotros no podemos hacer nada para remediarlo en este momento. Entonces, la palabra que va aquí tiene que expresar algo negativo, porque nos lo está diciendo el verbo. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué opciones tenemos. Tenemos, no podemos impedir que nuestros hijos piensen que somos unos necios. ¿Es algo negativo? Sí, sí es algo negativo. Sí. Si no les dejamos que expresen sus pensamientos, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido. La vamos a dejar en veremos. ¿Ya? Vamos con la B. Dice, no podemos impedir que nuestros hijos piensen que somos unos genios. ¿Genios será algo negativo? No, No. Entonces, esta de aquí nos quedaría descartada también. Nos queda bruto. Dice, no podemos impedir que nuestros hijos piensen que somos unos brutos si no les dejamos que expresen sus creencias. Brutos es algo muy brusco, es algo que no, o sea, es algo que ya va a ofender. Un sinónimo, para decirlo de una manera más amigable, que la gente no se sienta mal, serían necios. Entonces, lo más políticamente correcto en este caso sería que la respuesta correcta sería la letra A. ¿Entendieron el por qué? sí. Ya. Vamos con la 11. A ver, ahora sí, ayuden. ¿Qué tenemos que ver primero?
ver la palabra que está antes del espacio en blanco. En este caso, ¿cuál es? Una. Una, muy bien. Vamos con género y número de una. Es femenino. Muy bien, femenino. ¿Número? Y singular. Sí, muy bien, singular. Singular. Ahora, no tenemos más. Ahora tenemos que concentrarnos en las pistas que nos está dando la oración. Dice que hay un asesinato. Ay, borrador. Me confundo. Ya. Dice que hay un asesinato y está este adjetivo que es muy importante. Este de aquí nos está dando una pista y está complementando a asesinato. Por ejemplo, si está diciendo que es un asesinato, un asesinado, ¿puede ser catástrofe? No, ¿verdad? Porque una catástrofe es algo que no depende de ti, es algo que surge al azar, algo que tú no te esperas y que termina arrasando con todo. Entonces, en este caso, vamos a ir descartando opciones. ¿Será casualidad un asesinato si está diciendo que lo está haciendo alevosamente? ¿Han escuchado el término de lo hizo con alevosía y premeditación? ¿Lo han escuchado? Chicos. Sí. Ya. ¿Qué significa alevosía? Alevosía se trata de asegurarse de que el delito esté cometido. Por ejemplo, lo hizo con alevosía y maldad, que está traicionando, lo que está seguro de lo que está haciendo, que no tiene dudas de que le va a hacer algo malo. ¿Entienden? Entonces está diciendo que alevosamente asesinaron a una persona. Entonces, que conscientemente, que planeadamente, que se querían asegurar de que esa persona se muriera. Entonces, ¿será casualidad la palabra correcta para completar? No. No. Muy bien. Maldición, ¿será o no será? ¿Tiene algo de relación? ¿Le da sentido? ¿Sí? ¿No? Sí tiene sentido. A ver, estamos diciendo, víctima de una maldición, fue alevosamente asesinado. ¿Las maldiciones tienen algo que ver con que algo que sí se va a dar sí o sí? Yo creo que si de manera rebuscada, así como pensando mucho, podría ser, está en veremos. Vamos a dejarla aquí con un signo de pregunta, ¿ya? Vamos a ver si hay otra que sí se le asemeje más. Por ejemplo, víctima de una venganza, fue alevosamente asesinado al salir del teatro. ¿Qué tal les parece eso? ¿Tiene más sentido, sí o no? Sí. Entonces, como tiene más sentido, la anterior maldición ya sería descartada y venganza quedaría en veremos, ¿ya? Dice, víctima de una violencia, fue alevosamente asesinado al salir del teatro. Víctima de una violencia. ¿Tiene más sentido venganza o violencia?
¿Qué dicen ustedes? Venganza. Claro, venganza es la que más sentido se hace, es como que, ¿por qué lo habrán asesinado? Ah, por una venganza, o sea, por eso fue premeditado, por eso era que iban directamente contra esa persona y no contra cualquier persona, porque esa persona les debía algo, cualquier cosa. Entonces, en este caso, la opción correcta sería venganza. ¿Listo? ¿Entendido, verdad? Sí, Ya, vamos con la siguiente. Primero, ¿qué palabras buscamos? Las que están antes del espacio en blanco. En este caso sería los. Los, muy bien. ¿Qué otra palabra más? el los y la. Muy bien. Y la. Vamos con género y número. Los. Masculino, Muy bien. plural. Muy bien. La. Género y número. Femenino, singular. Muy bien. Ya. Vamos a las opciones. Masculino, plural, extranjeros. Masculino, plural. Dementes, los dementes, las dementes. Puede funcionar como los dos. Entonces, este está en veremos. Tímidos, masculino, plural, sí. Presos, masculino, plural, sí. Solitarios, masculino, plural, sí. Vamos con el siguiente. Femenino, singular. La patria, sí. La lucidez, sí. La audacia, sí. La libertad, sí. La conversación, sí. Entonces, de momento, de mente, esa es la única que puede ser que no sea, pero vamos a dejarla todavía. Vamos a las pistas que nos da la oración. A ver, ¿qué palabras creen ustedes que nos están dando pistas en esta oración? Leyendo. Así como solemos apreciar más la salud cuando estamos enfermos, ya, ¿qué se destaca? ¿Qué es lo que nos está dando más información? ¿Qué es lo importante de esta primera parte de la oración? A ver, pensemos, chicos. Dice, así La como salud. solemos apreciar más la salud cuando estamos enfermos. O sea, que cuando estamos sanos no la apreciamos, no la valoramos. Entonces, en este caso, la palabra que nos está dando una pista, la palabra más importante aquí, en este caso, sería el verbo apreciar. Estamos buscando una similitud, algo que signifique una relación que diga que hay más valor en una cosa que en la otra. Cuando estamos en una situación valoramos y cuando no estamos en esa situación no valoramos. Esta es la pista primordial que nos está dando. Dice, por ejemplo, aquí también tenemos quienes con frecuencia valoran más. ¿Ya? Entonces vamos a ver las opciones que tenemos. Por ejemplo, ¿será que los que dice, ya. En este caso, vamos con la primera opción. Dice, así como solemos apreciar más la salud cuando estamos enfermos, así los extranjeros, quienes con frecuencia valoran más la patria. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando turistas vienen acá y ven las cosas
Por ejemplo, si tú vives en la Tacunga, en Quito, en la mitad del mundo, a ti la mitad del mundo te va a parecer algo normal, algo cotidiano, algo que no tiene chiste, que no tiene gracia, porque has vivido toda tu vida ahí. En cambio, una persona extranjera que llega va a hablar más, va a decir, ay, por ejemplo, en mi país los árboles no son tan verdes, en mi país no hay tanto pajarito, en mi país hace más frío, hace más calor, en mi país el sol no se pone a esta hora o no se pone de estos tonos tan bonitos. O sea, ¿va a apreciar más o no va a apreciar más? Chicos, se me durmieron. Sí. Ya. Entonces, en este caso sí podría ser, vamos a ponerle ahí la interrogación. Ahora dice, así como solemos apreciar más la salud, así los dementes, quienes con frecuencia valoran más la lucidez. ¿Los dementes podrán valorar la lucidez? ¿Sí o no? ¿Qué significa demente? No, no. Demente, ajá. Porque demente es que carece de lucidez. Un demente no sabe qué es estar lúcido o qué no. Entonces no puede valorar algo que nunca ha tenido o algo que no recuerda haber tenido. En este caso, por eso estamos descartando la opción B. ¿Ya? Dice, los tímidos valoran la audacia. Una persona tímida, ¿por qué se caracteriza? Una persona tímida se caracteriza por que le da, por ejemplo, ansiedad social, que no le gusta estar con muchas personas, que no le gusta mucho hablar, que no le gusta ser el centro de atención y que prefiere pasar desapercibido, tranquilo, ¿verdad? ¿Y qué es una persona audaz? ¿Qué es tener audacia? Como algo de atrevimiento. Ajá, exacto. Entonces, ¿los tímidos creen ustedes que valoran ser atrevidos o no? No, No, porque es lo opuesto a ellos. Entonces, descartado. Vamos con la siguiente. Dice, los presos valoran la libertad. ¿Será cierto o falso? sí, sí es. Sí es cierto. Sin embargo, hay que ver matices. Por ejemplo, hay algunos presos que ya salen libres, ¿verdad? Pero les gana más la vida de que ellos tenían antes y vuelven a cometer errores y vuelven a caer presos. Y es como que hay presos que, por ejemplo, tienen sus bandas dentro de la cárcel y es como que se sienten más cómodos y más protegidos porque ya saben cómo funcionan las cosas ahí, especialmente los presos que llevan muchos años. Entonces, esta opción tiene matices, según como la veamos nosotros. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero tenemos que ver cuál va más acorde, si extranjeros y patria o presos y libertad. Pero vamos a ver la otra opción, ¿ya? Dice, así son los solitarios quienes con frecuencia valoran más la conversación. ¿Una persona solitaria valorará conversar, sí o no? Sí, Sí, y si te gusta ser solitario, ¿te gustará o no conversar? ahí no. No, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta no tendría mucho sentido. Porque una persona solitaria es una persona que le gusta estar con sus pensamientos. Por lo general, a las personas solitarias, a menos que a ellos, una persona solitaria puede ser de dos formas. Que le guste ser solitaria, que no le guste conversar o que lo hagan solitario. Cuando lo hacen solitario es porque lo rechazan, porque le dejan de lado. Y ahí es diferente. Y ahí la persona va adaptando esa personalidad de callada, de no querer hablar, que a veces se pone tímido. Entonces, por lo general, una persona solitaria no disfruta de la conversación. Entonces, por eso sería descartado. Ahora, como dijimos, nos quedan dos. ¿Cuál para ustedes es la que más coherencia o más lógica tiene? ¿Extranjeros y patria o presos y libertad? Presos y libertad.
¿Y tu compañero qué dice? También. La misma. A ver, Sí. en este caso les voy a decir por qué no. De hecho, ya lo expliqué. Por lo general, hay muchos presos que son reincidentes. Si todos los presos valoraran la libertad, no habrían presos reincidentes. Es decir, no habrían personas que vuelvan a cometer los mismos errores o que cometen otros distintos para acabar en la cárcel. Entonces, por este sentido, no sería esta. Porque, por ejemplo, si tú piensas en un extranjero o, pongámoslo así, no que tú eres turista en alguna parte, sino que tú te vas del país. Te vas a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Tú no crees que vas a apreciar más los sabores del Ecuador, la comida, el paisaje del Ecuador cuando no lo tienes que cuando lo tienes? Sí. Entonces, en este caso, la que más sentido tendría es patria, porque tú siempre que estás fuera de tu hogar, vas a extrañarlo, siempre. ¿Entendieron por qué es esta? Sí, Ya. Sí. Con la siguiente. Número 3. ¿Quién me ayuda? a ver. A ver, en este caso, a ver, busca la palabra antes del espacio en blanco. En este caso sería la y prueba. ¿Ya? Ya, en la es femenino singular. ¿Ya? Y en prueba es lo mismo, femenino singular. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar en las palabras. A ver, Ya. si tiene. A ver, en la primera es señora rebatible. Sí sería. En esa Ya. sí. Muy bien. Ya, en la segunda, mujer sólida. Ujú. También sería. ¿Ya? En la tercera, testigo es masculino. Ajá, pero también puede funcionar como femenino. Existen casos específicos en los que puede funcionar como ambos. Por ejemplo, tú sí puedes decir la testigo subió al estrado y dio Y su el declaración. testigo. Ajá. Ah, Y el ya, testigo también. Entonces, también, sí. ya. Acusada y visible. También, femenino singular. Y niña débil, femenino singular. Ya. ¿Qué es lo que sigue? Leer la oración, pues. A ver, la oración. ¿Qué palabras nos pueden dar pistas que estén dentro de la oración? La señora. Ya, señora. Tú dices que es esta, señora irrebatible, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Por qué crees que es señora y prueba irrebatible? ¿Qué pistas te está dando la oración para que creas que es esa? Por el final que dice irrebatible y Ajá. Aquí está hablando de inocencia y de dar la conclusión de que no fue acusado. ya. Por También, ejemplo, también podría ser mujer sólida. ya. Es
vamos a ver. Una prueba sólida, aquí tiene que ver mucho esta palabra, prueba, ¿ya? Podría ser, pero hay otras, como tu compañero dijo, Digo irrebatibles, que van más acordes, porque una prueba sólida es algo contundente, pero no es algo que no se pueda tumbar. O sea, tienes pruebas sólidas, pero no es algo que no se pueda discutir. Por ejemplo, la defensa o la parte acusadora puede buscar la manera de tumbarte esa prueba sólida. Puede hacer que esa prueba, buscar brechas para que esa prueba ya no sea válida o para que no sea concluyente. O sea, puede buscar las maneras de debatirte, de derribarte, de acabar con esa prueba y que te juegue en contra de esa prueba a pesar de que es sólida. Por eso en este caso no sería tanto acorde. ¿Entiendes? creo que puede ser la C también. Ajá, a eso voy. Porque es testigo y dice que está dando una declaración, así que el testigo es el que da la declaración. Ajá. Veamos. Niña y Pero débil creo no que no puede es por lo de, porque ahí Exacto. quedaría mal la testigo. Ajá. Miren, en este caso estamos diciendo que pueden ser estas dos, señora irrebatible o testigo irrefutable. ¿Bien? ¿Por qué no puede ser? La declaración de la acusada representa una prueba visible de la inocencia del acusado, porque aquí ya tenemos la palabra acusado, ¿verdad? Entonces, no te va a decir que la acusada está probando la inocencia del acusado porque la acusada es mujer y aquí ya cambia a acusado. Esa es la primera razón por la que no puede ser. Vamos a la segunda, a la E. Dice, niña y débil. La declaración de la niña representa una prueba débil de la inocencia del acusado. No puede ser porque si nos damos cuenta en la oración estamos hablando con términos jurídicos. Prueba, inocencia, absolución, acusado, declaración, son términos más formales, son términos que no utilizamos en la vida cotidiana. Entonces tenemos que evitar ese tipo de términos. Y aquí ya les acabo de dar la pista para que sepan cuál es, A o B, según lo que yo acabo de decir. ¿Cuál creen que sea? Yo digo que es la C. Ya. Es el literal C. ¿Por qué es el literal C? Porque lo acabo de decir. Estamos hablando de declaración, estamos hablando de pruebas, estamos hablando de inocencia, estamos hablando de acusado, de absolución. Estamos hablando de términos jurídicos y no estamos hablando de términos cotidianos. Entonces, ¿qué es más correcto decir dentro del ámbito judicial? ¿Señora o testigo? Testigo. Así Claro. sea hombre, mujer y testigo. Ajá. Entonces, señora quedaría descartada. Y irrebatible, irrefutable son sinónimos. Entonces, a la final estamos diciendo lo mismo. Lo único que hemos hecho es descartar señora, que sí estaría bien, porque testigo es más adecuado cuando estamos hablando de casos judiciales. ¿Entendieron? Sí. A ver, vamos Sí. con la última. Venga, chicos, la última. ¿Qué hacemos primero? Ver las oraciones que están antes del espacio en blanco. Sus, En en este caso sería sus y cada. sus y cada. Ya, en sus, ¿Ya? en sus es masculino. Masculino plural. Sus. Vamos a dejarlo solo como plural. Porque tú puedes decir sus mesas, sus sillas y sus carros, sus
el balones, y balones es masculino. Entonces puede ser Plural. ambos. Entonces solo vamos a dejarlo como plural, ¿ya? Cada, en este caso, por lo general no tiene género ni número. Entonces tenemos que fijarnos en la palabra que viene detrás. Esto nos va a ayudar también un poco. Está diciendo suyo, no suya. Entonces en este caso aquí sería singular, porque no tiene S, y masculino. ¿Ya? Singular y masculino. Dice, vamos a buscar si es plural, a ver, vamos. Es plural, es plural, es plural, es plural, es plural, es plural, ¿ya? Es singular masculino, singular masculino, singular masculino, singular masculino, ya. Todas concuerdan. Ahora, ¿qué pistas nos están dando en la oración? Lean la oración y díganme qué pistas, qué palabras hay ahí que nos pueden dar unas, un sentido, un... La D, creo. ¿Cuál, perdón? La D. La D. Vamos a poner... Porque, ¿Por qué? A ver. porque las pinturas sí tienen un valor que puede subir conforme los años y podría ser libros, pero un libro no creo que tenga discursos. Los discursos son de un día y, o sea, no pueden tomar un valor. Así Claro. como, o sea, no es que es incoherente que haya discursos en libros. Ujú. Si nos damos cuenta, aquí la palabra más importante, la que nos está dando pistas, o bueno, la oración es valor años después. Como dijo tu compañero, los cuatro... Novelas tampoco, porque los personajes no pueden tomar valor. Ajá, Es claro, incoherente. O sea, claro. Es que por lo general los cuadros son los que cobran valor después de ser pintados con los años. Cuando primero se los pintan, no tienen nada de valor. Van adquiriendo valor de acuerdo a las acciones del pintor. Si el pintor ha hecho más cuadros y alguno de los cuadros se ha expuesto en algo importante, va generando valor todas las obras que haya producido ese pintor porque ya se va haciendo famoso. Si el pintor se muere, va adquiriendo más valor, más valor. Entonces, esta es la que tendría más sentido. Ahora vamos a ver si cumple. Ya dijimos que sí cumplen con que sean singular, plural y todo eso. Vamos a ponerlas todas juntas, dice. Aunque sus pinturas no tuvieron buena acogida en un inicio, ¿es cierto o no es cierto que cuando recién uno empieza a pintar no tiene mucho éxito? ¿Sí o no? sí, Sí. Entonces hasta ahí vamos bien. Cada cuadro suyo cobró un valor enorme pocos años después. Por lo tanto, si tiene sentido, esta es la correcta. ¿Entendido? sí. Muy bien. Vamos con la siguiente parte. ¿A qué hora se terminó esta clase? Para ver si nos da tiempo. Chicos, A las 10. De 8 bueno, a 10. vamos a empezar ya. Vamos a darles conceptos básicos y vamos a ver si pueden hacer las 3 últimas para la próxima clase, se ven capaces. Cuando les explique. Bueno, la siguiente parte se refiere a términos excluidos. Aquí nos dice que un término excluido significa que no pertenece al campo léxico de significado de un grupo o un conjunto de palabras que representa. Vamos a ponerlos en términos más cristianos. Bueno, a ver. Lo primero que tenemos que hacer es que tengan relación, que de alguna manera estén conectadas o que se lleguen a significar lo mismo. Bueno, eso es lo primero.
Lo segundo es que por lo general tienen que tener la misma categoría gramatical. Como ya dijimos, si todos son sustantivos, tengo que buscar sustantivos. Y por ejemplo, si hay un verbo ahí medio colado que sí se parece, pero como es verbo y todos los demás sí se parecen y son sustantivos, el que va a ser excluido es el verbo. ¿Por qué? Por ser verbo, a pesar de que se relacione. ¿Entendieron? Sí. Ya. Sí. Una vez captado eso, vamos a ir con la primera palabra. Dice, audaz. Ya. Primero, ¿qué es audaz? Categoría gramatical. Recordamos que las categorías gramaticales son sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, etc, etc. ¿Ya? Vamos a centrarnos en audaz. ¿A qué categoría gramatical pertenece audaz? Adjetivo. Exacto. Vemos que es un adjetivo. ¿Listo? Comprueben si todas las opciones son adjetivos. ¿Son adjetivos o no? ¿Valeroso adjetivo o no? Es una persona valerosa. ¿Es adjetivo o no es adjetivo? Sí. Sí. ¿Osado? También. No sé. Una persona osada, una persona atrevida. ¿Ya? Brioso. ¿Es adjetivo? Sí. Sagaz, sí. Valiente, sí. Todos cumplen con esta condición. ¿Ya? Ahora, vamos con significados. ¿Qué es una persona audaz? Arriesgado. Ajá, una persona atrevida, arriesgada, que toma riesgos, que es capaz de hacer cosas y no se queda ahí estancado por miedo, cualquier cosa. Entonces, vamos con los que más se parecen, ¿ya? Esto se trata de ver que todos se parezcan y el que menos se parezca es el que no es. Es el término excluido, es lo que tenemos que señalar. Audaz, ¿se parece a valiente? Sí. Sí, son sinónimos, entonces este sí es. Ya. Vamos con otro que ustedes conozcan. Valeroso, ¿se parece a audaz? Una persona valerosa, ¿es una persona audaz? No. Una persona valerosa es alguien que... A ver, ¿cómo se los explico? A ver, una persona valerosa es alguien valiente. Una persona... sí, es una persona valiente. Aparte de significar que tiene mucho valor o que es muy importante, también es sinónimo de valiente, que tiene una actitud que es como que impone, que se nota que toma riesgos. Entonces, en este caso, valeroso sí se parece a audaz. Entonces, también sería, y no podríamos señalar esa, porque estamos buscando la que no se relacione. Una persona osada es sinónimo de audaz. Chicos, Sí. si una persona osada es una persona atrevida, por lo que sí es una persona audaz. Ahora estamos entre dos, brioso y sagaz. ¿Saben los significados? No. Brioso no. Ya.
Bueno, vamos por descarte. Si sabemos que es una persona sagaz, ¿qué es una persona sagaz? No sé, profe. Ya, una persona sagaz es una persona astuta, una persona lanzada, que tiene valor, ¿ya? Entonces, en cambio, una persona briosa es una persona que tiene una actitud arrogante. Entonces, si estamos diciendo que sagaz es astuto, astuto es una cualidad de una persona valiente y de una persona osada, Sí, sí, ¿verdad? Entonces, por lo general, la gente que es audaz, osada, valerosa, no siempre tienen que ser arrogantes. Entonces, en este caso, el término excluido sería la palabra brioso. Entonces, sería brioso. ¿Ya? era brioso, profe. Arrogante. Como arrogante. Impetuoso. Ay, perdón, me equivoqué. En este caso sería astuta. Porque una persona briosa también es como impetuosa, que hace las cosas por hacer, impulsiva, y eso es sinónimo de valentía. Mientras que una persona astuta es una persona más cautelosa, que se piensa las cosas. ¿Entienden?